Desde que empezaron a descubrirse los elementos químicos, uno de los problemas fue empezar a clasificarlos en un inicio. Como hemos visto en la sesión anterior, una vez descubiertos los elementos químicos, se fueron ordenando en la tabla periódica. Ahora, estos elementos en la tabla periódica se organizan de acuerdo a sus símbolos, y esos símbolos representan los nombres de los elementos químicos. Entonces, sabemos muy bien también que esos elementos químicos no están en la naturaleza a manera individual, sino al contrario, se encuentran combinados con otros elementos o ya sean de distintos átomos, lo que ya no les confiere, por decirlo así, si nos representamos a un oxígeno combinado con el hierro, ya no lo podemos llamar oxígeno con hierro, sino lo que tenemos que hacer es darle un nombre a esa sustancia. Entonces, la parte de la química que se encarga de darle nombre a las sustancias es la parte de la nomenclatura química inorgánica. ¿Y por qué inorgánica? Porque en esta parte vamos a darle nombres a todos los compuestos inorgánicos. Sabemos que también existen los compuestos orgánicos, aquellos compuestos que en su estructura o básicamente están conformados por carbono, mientras que los compuestos inorgánicos son todas las sustancias o todos los compuestos aquellos que no contienen carbono en su estructura, a excepción del dióxido y el monóxido de carbono. Entonces, ¿de qué trata la nomenclatura química inorgánica? Trata de darle nombre a los compuestos a partir de su fórmula química. Por ejemplo, si yo colocara, ¿no? Y ustedes ya saben, ¿no? Si le pidiera darme el nombre de esta sustancia, ustedes saben que esta sustancia es el agua. Pero, ¿cómo ustedes pudieron determinar eso? Simplemente con la observación. Entonces, solamente con darte la fórmula química, tú ya puedes darle un nombre. Para esto, el concepto previo es tener muy en claro lo que es un estado de oxidación. El estado de oxidación no es nada más, ¿no?, que la carga que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. ¿Ok? Sabemos que todos los elementos, cuando se juntan a otros elementos, suelen compartir esos electrones o suelen transferirlos. Entonces, a esa transferencia o compartición les genera una carga a los átomos. Y esa carga con la cual ellos se encuentran conformando, ya sea los distintos compuestos que ellos pudieran se le llama estado de oxidación, ¿no? Entonces, el estado de oxidación es la carga que tiene un átomo cuando está formando un compuesto. Ok, por ejemplo, cuando hablamos del agua, en este caso el hidrógeno, que ya sea son dos átomos, cada uno de ellos pierde un electrón, es decir, comparte un electrón, ¿no? Es decir, lo da para el enlace 1. Por tanto, al perder o compartir ya sea un electrón, se están yendo sus cargas negativas, entonces él va a tomar una tendencia positiva. Al tomar, ¿no?, una carga, por decirlo así, positiva, el hidrógeno, que es un compuesto no metálico que está acostumbrado a ganar electrones, va a ganar cada uno, ¿no?, de los electrones que ha aportado los hidrógenos. Entonces ellos están ganando sus electrones, por tanto se van a tener que cargar negativamente. Entonces, si el hidrógeno compartió 1, quiere decir que está con un estado de oxidación de más 1, porque es un electrón el que se ha ido de su átomo para poder formar el enlace. Y en el caso del oxígeno, que está recibiendo 2 electrones, es decir, un electrón de cada hidrógeno, él está adquiriendo una carga negativa, en este caso con menos 2. Para conocer mejor esto, vamos a colocar 3 reglas básicas de lo que es un estado de oxidación. Primera regla dice: todo elemento en su estado basal, ¿y qué es su estado basal? Significa que
no se encuentra combinado con otro elemento diferente. Es decir, si se encuentra, ¿no?, ya sea alrededor o unido a otros elementos, tiene que ser del mismo tipo. Al combinarse con otro elemento que ya es diferente a él, ahí recién toma una carga. Pero si no se combina con otro elemento que no es del mismo tipo, sigue siendo un elemento en su estado basal. Entonces, la primera regla dice: todo elemento en su estado basal toma un estado de oxidación igual a 0. ¿Ok? Todo elemento en su estado de oxidación toma un estado de oxidación igual a 0. Voy a darte algunos ejemplos. Por ejemplo, el oro sólido, el oxígeno gaseoso, el oxígeno gaseoso. Tenemos al fósforo blanco. ¿Ok? Y ahí vamos a poner al nitrógeno gaseoso. Todos ellos están en su estado basal, es decir, el oro no está combinado con otro elemento que no sea oro, ¿no? Entonces su estado basal se coloca encima de él, su estado basal, su estado de oxidación es 0. Aquí el oxígeno está unido con otro elemento que también es oxígeno, por tanto, su estado de oxidación también es 0. Aquí el fósforo está unido a 3 fósforos, ¿no? Por tanto, su estado de oxidación también va a ser 0, ¿no? No están combinados con elementos distintos a ellos. Y aquí el nitrógeno está unido a otro nitrógeno. Como son del mismo elemento, todos ellos tienen estado de oxidación 0, ya que los 4 están en su estado basal, es decir, en su estado elemental. Regla número 2. Nos dicen que el átomo de hidrógeno tiene un estado de oxidación, igual a más 1. Es decir, cuando observemos al hidrógeno conformando ya sea un compuesto, su estado de oxidación es más 1. Pero hay una excepción. Cuando este hidrógeno esté combinado con elementos alcalinos, o ya sea alcalinos térreos, es decir, con los elementos del grupo 1A y 2A, su estado de oxidación cambia a menos 1. Esto se debe a que el carácter metálico, ¿no?, en los alcalinos y en los alcalinos térreos es mucho mayor que el hidrógeno. Por eso se dice que un elemento, al ser o al tener un carácter más metálico, toma la carga positiva, dejando de lado al hidrógeno que tome una carga negativa. Pero, por lo general, formando otros elementos o otros compuestos, el hidrógeno toma una carga de más 1, es decir, su estado de oxidación vale más 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, acá tenemos a una sustancia, el cloruro, ¿no?, el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que ocurre? El hidrógeno, como no está unido a un elemento, ya sea metálico, es decir, alcalino o alcalino térreo, su estado de oxidación va a ser más 1. Y aquí también el hidrógeno está unido a un azufre. El azufre no es metal alcalino y tampoco es un metal alcalino térreo. Por tanto, su estado de oxidación también va a ser más 1, ¿no? En conclusión, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Y la tercera regla dice, ¿no?, está especificada para el oxígeno. Dice: el átomo de oxígeno
tiene un estado de oxidación igual a menos 2. ¿Ok? Quiere decir que el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Pero hay excepciones, como en el caso del hidrógeno. La excepción era cuando formaba metales alcalinos o cuando se combinaba con alcalinos tercios. En el caso del oxígeno, cuando se combina con los peróxidos, su carga es de menos 1, perdón. Y en el caso cuando forma óxido de flúor, también cambia su estado de oxidación y pasa a ser más 2. Entonces, voy a colocar un ejemplo en el caso del oxígeno. Observa aquí, tenemos el oxígeno combinado con el carbono. Esto no es un peróxido, por tanto, su carga o su estado de oxidación del oxígeno vale menos 2. Y para el caso, ¿no?, del óxido de azufre que tenemos acá, también no está unido ni al flúor, no está unido ni a un peróxido. Por tanto, su estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, tenemos 3 reglas. Cuando está en su estado basal, estado de oxidación 0. Cuando se trata del hidrógeno, su estado de oxidación más 1. Y cuando tenemos al oxígeno, su estado de oxidación menos 2. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, donde podremos calcular los estados de oxidación. Aquí tenemos el la primera sustancia. Me piden calcular, ¿no?, en este caso, el estado de oxidación del cloro. Esto es lo que me piden allá, su estado de oxidación del cloro. Y para esto yo debo recordar mis dos últimas reglas. Es decir, el hidrógeno tiene un estado de oxidación más 1 y el oxígeno un estado de oxidación menos 2. Ahora, como me piden hallar el estado de oxidación del cloro, cuando lo conozco, voy a colocarle una variable X. X va a ser el estado de oxidación del cloro. Y para esto solamente voy a necesitar contar los átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Y ahora el resto es sencillo. Voy a multiplicar la cantidad de átomos por su carga, es decir, 1 por más 1 más 1 por X. Porque recuerda que X es la carga del átomo de cloro. Aún no sé su signo, por eso he colocado X. Más también 1 por la carga del oxígeno, que vale menos 2. Ahora sí, ¿recuerdas que un átomo siempre debe estar estable? Y para que esté estable, la suma de sus cargas tiene que ser 0. Por tanto, toda esta suma debe ser igual a 0. Muy bien. Y ahora esto ya es algebraico. Esto resulta 1 más X y esto menos 2 igual a 0. De aquí despejamos. X es igual a 1. Pero recuerda, eso es algebraico, donde nosotros debemos concluir de manera correcta, el estado de oxidación del cloro es más 1, porque estamos representando una carga, ya sea positiva o negativa. Ya sé, de repente este es 1, se sobreentiende que es positivo, pero en el estado de oxidación tiene que estar representado con el signo. Vamos a ver un segundo ejemplo.
este ácido en el cual me pide encontrar el estado de oxidación del azufre. ¿Ok? El estado de oxidación del azufre. Y voy a proceder de la misma manera que hicimos en el primer ejemplo. Sabemos que el hidrógeno toma estado de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Como me piden hallar el del azufre, tú ya sabes, tenemos que poner una variable. Y ahora hay que contar los átomos. Tenemos 2 para el hidrógeno, 1 para el azufre y 4 para el oxígeno. Y ahora, ¿no?, procedemos a hacer la multiplicación. 2 por más 1. 2 por más 1. Más 1 por X. Y más 4 por menos 2. Y recuerda, como esta sustancia está estable, es decir, no tiene carga, la suma de sus cargas debe sumar 0. Y bueno, y esto no es algebraico. 2x menos 8. De aquí equivale 6. Pero recuerda, debemos concluir de manera correcta. El estado de oxidación de quién? Del azufre. ¿Cuánto va a ser? Tiene que ser más, recuerda, el signo, más 6. Esa es la idea para encontrar el estado de oxidación de un elemento a partir, ¿no?, del hidrógeno y del oxígeno. Observa este ejemplo. Al colocar carga menos 2, ¿no?, y encerrarlo en paréntesis, estoy indicando que toda esta especie está cargada negativamente. Quiere decir que no es neutro, tiene una carga. Me van a pedir a mí calcular el estado de oxidación del carbono. El estado de oxidación del carbono. Tú ya conoces cuánto es el estado de oxidación del oxígeno. El del oxígeno es menos 2. Pero toda la carga es menos 2 también. Entonces, como me piden hallar el carbono, colocamos una variable y ahora contamos los átomos. Carbono tiene 1 y hay 3 para el oxígeno. Y miren, la idea es que los estados de oxidación de lo que está dentro debe darme menos 2. En este ejemplo, como no tenía una carga, la suma de estados de oxidación debe darme 0. ¿Ok? Pero acá, al tener una carga, es decir, tener esta carga, la suma de los estados de oxidación debe ser igual a la carga. Y vamos a proceder así. Carbono, podemos decir 1 por X más 3 veces menos 2 y lo voy a igualar a la carga. ¿Cuánto vale la carga? La carga vale menos 2. Y ahora procedo. X menos 6 igual a menos 2. De donde aquí X vale 4. ¿Y quién era X? La carga que tiene el carbono. Entonces vamos a concluir de manera correcta. El estado de oxidación del carbono es igual a más, con el signo 4. Y ahí tenemos, ¿no?, las distintas maneras en las cuales se puede presentar un problema para calcular estados de oxidación. Muy bien. Vamos a ver lo que son nuestras funciones, ¿no?, funciones químicas. En este caso, nuestras funciones oxigenadas. Funciones oxigenadas.
oxigenadas, yo sé que ya estás pensando en oxígeno. Quiere decir que todas estas funciones que tengamos acá van a contener oxígeno en su composición. Y mira, yo sé que tú recuerdas que los elementos químicos los podemos dividir entre metal y no metal. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Voy a dividir a los metales y lo voy a dividir de un no metal. Ahí está, metal y no metal. Ahora, como se trata de una función oxigenada, yo los voy a combinar con oxígeno. Vamos a combinarlos con oxígeno, es decir, más oxígeno. Igual voy a hacer con el no metal, con el oxígeno. Como son funciones oxigenadas. Mira, metal más oxígeno va a formar una función. La función se llama óxido básico. Ok, metal combinado con oxígeno. La función que resulta es un óxido básico. En el caso del no metal, la función va a ser un óxido ácido. ¿Ok? Entonces, metal con oxígeno, óxido básico, no metal combinado con el oxígeno, un óxido ácido, también conocido como anhidro. Un anhidro. Entonces, ya tenemos nuestras dos primeras funciones: óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Cómo lo reconozco? De la unión ya sea de un metal o un no metal con el oxígeno. Ahora vamos a ver una tercera y una cuarta función. Voy a combinar estas dos funciones resultantes del metal con el oxígeno, pero las voy a combinar con agua. ¿Ok? Las voy a combinar con agua. Más agua. El óxido básico, recuerda, el óxido básico procedente de un metal combinado con el oxígeno, cuando se combina con el agua, forman los hidróxidos. Hidróxidos. ¿Ok? Recuerda las funciones de los hidróxidos. ¿Ok? Y cuando un no metal se combina con el oxígeno, ya sabemos que forma un anhidrido. Pero cuando ese anhidrido se combina con el agua, forman los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos. Tenemos ahí entonces nuestras cuatro funciones: óxido básico, óxido ácido en el lado de los no metales, hidróxidos entre un metal, ¿no?, y el agua, y los ácidos oxácidos entre un no metal y agua. Y mira, la combinación de estos dos, ahí está, la combinación de estos dos, del hidróxido y el ácido oxácido, me va a formar una sal oxisal. ¿Ok? Vamos a verlos, pero con elementos químicos. ¿Ok? Un metal, en este caso sería el hierro. Un no metal, voy a tomar el hidrógeno como no metal. El hierro con el oxígeno forma un óxido. En este caso pueden ser dos óxidos: el óxido ferroso o el óxido férrico. Voy a colocar el óxido férrico. Y mira, tenemos un ejemplo para un óxido básico: el hierro combinado con el oxígeno. El hierro es un metal combinado con el oxígeno con un óxido básico. Y cuando yo combine este óxido básico con agua, voy a formar un hidróxido. Esta es la forma de una función hidróxido.
¿Ok? Y mira, en el caso del no metal, cuando se combina con el oxígeno forma un anhidrido. Y acá tengo un anhidrido. Ahí está, el anhidrido. Que cuando se combina con el agua forma un ácido oxácido. Ahí tenemos nuestro ácido oxácido. ¿Ok? Mira la forma que tienen ellos. Anhidrido, el no metal con el oxígeno. Óxido básico, metal con el oxígeno. Hidróxido, radical, ¿no? OH unido al elemento metálico, en este caso el hierro. Y el ácido oxácido, ácido, contiene hidrógeno en su composición de oxígeno. ¿Y qué va a ocurrir cuando estos dos compuestos se combinen? Van a formar una sal oxisal. Y voy a agarrar estos dos ejemplos para formar la sal oxisal resultante. Esta debería ser nuestra sal oxisal, pero también se forma como producto secundario la molécula del agua. ¿Ok? En un proceso donde se combinan hidróxido y ácido oxácido, se forma nuestra sal oxisal y también se forma el agua. ¿No? Dos productos, ¿no?, de la combinación de hidróxidos y ácidos oxácidos. Bien, ahora veremos lo que son las funciones hidrogenadas, es decir, las funciones que los compuestos contengan hidrógeno en su composición. Habíamos visto que las funciones oxigenadas contenían oxígeno, ¿no?, ya sea en sus fórmulas, pero las funciones hidrogenadas tendrán hidrógeno en su composición. Y mira, vamos a hacer igual las dos divisiones de los elementos químicos entre metal y no metal. Voy a colocar elementos metálicos con los elementos no metálicos. Y como nos habla de funciones hidrogenadas, lo que voy a hacer yo es lo voy a combinar con hidrógeno. ¿Ok? Voy a combinarlos con hidrógeno. Es decir, más hidrógeno. Y lo mismo voy a hacer con el no metal. Más hidrógeno. Y mira, sencillo. Cuando un metal se combina con un hidrógeno, forma un hidruro. Obviamente que este hidruro tiene que ser metálico, porque está uniéndose con un átomo metálico. Hidruro metálico. Y en el caso del no metal, con un hidrógeno, forma un hidrácido. Ok, dos funciones hidrogenadas: hidruro y hidrácido. ¿Por qué he colocado este cuadro de más? Porque mira, así como se formaban las sales oxisales, acá también se va a formar una sal, pero en este caso una sal aloidea. Cuando yo combine un hidrácido más un hidróxido, ¿recuerdas el hidróxido? ¿De qué función venían? De las funciones oxigenadas. Cuando combine un hidrácido con un hidróxido, voy a formar una sal aloidea. ¿Ok? Recuerda, una sal aloidea. Ahora, voy a colocar dos ejemplos. Un metal. En este caso voy a considerar los metales del grupo 1A y el grupo 2A. Voy a considerar el litio, que cuando se combina con el hidrógeno, forma el hidruro de litio. Aquí tenemos el ejemplo, hidruro de litio. Un no metal. Voy a coger el cloro. Cuando el cloro se combina con el hidrógeno, voy a formar el ácido clorhídrico. Ahí está, es un hidrácido. Y lo que te dije, cuando yo combino
un hidrácido con un hidróxido, en este caso voy a tomar el hidróxido de sodio. Ahí está, mi hidróxido de sodio, y lo voy a combinar los dos. Voy a formar una sal aloidea. Esta es la sal aloidea. Pero recuerdas, cuando se forma una sal, también se forma agua. También voy a formar agua. Igual que las sales oxisales, cuando combinaba mi ácido oxácido con hidróxido, formaba una sal oxisal. Acá estoy combinando mi hidrácido con mi hidróxido para formar una sal aloidea. Estos son las funciones hidrogenadas. Vamos a reforzar, ¿no?, los dos temas, es decir, tanto las funciones oxigenadas como las funciones hidrogenadas, ¿no?, en el ejercicio, donde vamos a tener que relacionar todas esas funciones con sus respectivos compuestos. ¿Ok? La idea es reconocer el elemento, mejor dicho, primero reconocer la función a la que pertenece, sea oxigenada o hidrogenada, después reconocer el elemento, si es metálico y no metálico, y determinar la función correspondiente. Por ejemplo, tenemos litio combinado con hidrógeno, es una función hidrogenada, y el litio sabemos que es un metal, y un metal más el hidrógeno forma un hidruro. Entonces buscaremos en la lista dónde está el hidruro. Perfecto, aquí está, es un hidruro. Muy bien, ya hemos encontrado al primer compuesto. Ahora, vamos al segundo. Observo que lleva oxígeno, ¿ok? Por tanto será una función oxigenada. Aparte, lleva un no metal. Quiere decir, bien podría ser un anhidrido o podría ser un ácido oxácido. Pero vemos que en la primera parte aparece un hidrógeno. Y recuerda, cuando veas un hidrógeno, ya por sí es un ácido. Entonces, esto vendría a ser un ácido oxácido. Y los ácidos oxácidos, ¿dónde están? Aquí lo tenemos, el ácido oxácido. Ahí está nuestro ácido oxácido. Ahora, vamos a ver algo siguiente. Tenemos oxígeno, es una función oxigenada. El oxígeno está combinado con el cobre. El cobre sabemos que es un metal. Por tanto, cuando se combina el oxígeno con un metal, forma un óxido básico. ¿Dónde está el óxido básico? Arriba, ya lo viste. Ahí está. Óxido básico. Mira, tenemos el metal. El metal podría ser óxido básico o podría ser un hidróxido. ¿Cómo reconozco el hidróxido? Cuando tiene radical OH. Esto nos va a indicar que esta sustancia es un hidróxido. Por tanto, concluiremos aquí. Esto para nosotros es un hidróxido. El siguiente y penúltimo dice: oxígeno, función oxigenada, combinado con el azufre. El azufre es un no metal. Quiere decir que cuando combino el oxígeno con un no metal, formo un ácido ácido, un óxido ácido. Y el óxido ácido también es conocido como anhidrido. Entonces, si es un anhidrido, le va a corresponder aquí. Y es un anhidrido. Por tanto, ¿no?, nos queda el último. Tengo el elemento metal, que es el sodio, y tengo el elemento no metal. Y recuerda, metal más no metal siempre forma una sal. Podría ser oxisal o podría ser aloidea. ¿Por qué no es oxisal? Porque no está combinada con oxígeno. Es decir, esta sal que tenemos solamente nos representa a una sal aloidea. Sal aloidea. Y así hemos podido reconocer cada una de las sustancias, sabiendo su función en principio y después reconociendo el elemento, ya sea metal o no metal. En esta parte te damos una serie de reacciones donde hay que completar los espacios vacíos, ¿no?, recordando cómo se forman las funciones y qué sustancias también las van a formar. Por ejemplo,
cuando tenemos un metal y lo combinamos con oxígeno, obviamente voy a formar un óxido. Un óxido. ¿Pero de qué tipo? ¿Ácido o básico? Un óxido básico, ya que tengo el metal. Un óxido básico. Y miren, el anhidro era para nosotros también el óxido ácido. Si el óxido ácido se forma a partir de metal, el óxido ácido o anhidro tiene que ser a partir de un no metal. Ahí está. No metal más oxígeno me forma un anhidro. Mira, fusión hidróxido a partir de un óxido básico. ¿Qué me falta? Combinarlo con el agua. ¿Recuerdas el ejemplo? El óxido férrico se combinaba con agua para formar un hidróxido. Y mira, tengo acá el hidrácido. ¿Con qué se debe combinar el hidrácido para formar una sal urea? Recuerda que la sal urea era metal más no metal. Entonces, ¿quién debe contener la función metal? El hidróxido. Ahí está. El hidróxido. El hidróxido más el hidrácido forma una sal aloidea. Bien, ahora veremos cómo se forman las funciones. Recuerda que en un principio habíamos visto lo que eran los estados de oxidación. Como observamos en los ejemplos, el hierro tiene un estado de oxidación más 2, el sodio un estado de oxidación más 1, el azufre un estado de oxidación menos 2, el aluminio más 3 y el calcio más 2. Todos elementos, ¿no? Incluso sabemos que este es un elemento metálico, no metálico, metálico, cada uno con su estado de oxidación, combinado ya sea con oxígeno, con agua o con hidrógeno. Entonces, voy a predecir la fórmula química cuando se combina este hierro con el oxígeno. Por ejemplo, está así. La idea es, nosotros sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Entonces, si es menos 2, este también es menos 2, este también es menos 2. Lo que voy a hacer yo es recombinarlos, es decir, el estado de oxidación de aquí lo voy a cruzar acá y el estado de él lo voy a cruzar acá. Por tanto, me debe quedar así: hierro 2, oxígeno 2. Y en este caso, como presentan, ¿no?, dos múltiplos, lo que voy a hacer yo es cancelar. Por tanto, finalmente me va a quedar el óxido ferroso, ¿no? La fórmula química de la combinación de hierro con su estado de oxidación más 2. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a combinar sus estados de oxidación e incluso me va a quedar sodio 2, y como el estado de oxidación del sodio era más 1, oxígeno 1. Pero no lo voy a poner porque se sobreentiende. Ahora, aquí, en el caso del azufre, también lo voy a cruzar, ¿no? Y voy a obtener que me va a quedar azufre 2, oxígeno 2, ¿no? Y como aplicamos, ¿no?, el mismo paso en el primer ejemplo, cancelo y me queda, ¿no?, el óxido sulfuroso. En el caso 4, en el problema 4, tengo aluminio con oxidación más 3. Quiere decir que cuando lo combine con el agua voy a formar un hidróxido. Pero este hidróxido, aún no sé qué cantidad de OHs tiene. La cantidad de OHs que se unen al aluminio es la misma cantidad que tienen en su carga. Es decir, el aluminio 3, OH3, porque su carga es más 3. Y mira, se observa lo mismo en los ejemplos anteriores. ¿Cuánto era el azufre? 2, entonces va a ser oxígeno 2. Cuando era más 1, oxígeno 1. Y cuando era más 2, oxígeno 2, ¿no? Que después de cancelar queda también como 1. En el caso, ¿no?, en el último caso tenemos que el oxígeno
tiene esta oxidación más 1. Y también voy a hacer lo mismo. Voy a cruzarlo. Vamos a cruzarlo y me va a quedar calcio con hidrógeno 2. Porque la carga de esta oxidación 2 baja y queda el valor numérico, más no la carga. Ahora, ¿qué función resultó ser la primera? Recuerda, metal más oxígeno formaba un óxido básico. Un óxido básico. Aquí también tengo un óxido básico, porque el sodio es un metal, un óxido básico. Acá tengo un no metal con menos oxígeno, que vendría a ser un anhidrido. Anhidrido, ¿no? O el óxido ácido. Acá tengo función, ¿recuerdas? El OH que me indicaba función hidróxido. Función hidróxido, ¿no? Radical OH combinado con el metal. Y el último, tengo una función hidrogenada, en este caso con un metal. Entonces este es un hidruro metálico. Hidruro metálico. ¿Ok?